Oye, ¿y si te dijera que una película que fracasó en taquilla, que fue destrozada por la crítica y que casi nadie vio en cines, se convirtió en uno de los mayores éxitos de culto de los últimos 30 años? Bueno, eso dicen ellos, yo francamente ni me acordaba de ella. Y que ahora, 28 años después, sí, 28, sus dos protagonistas regresan para terminar lo que empezaron, aunque creo yo un poco tarde. Sí, Hechizo de Amor está de vuelta, aunque me parezca un tanto increíble. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo y hoy les traigo todo lo que necesitan saber sobre Practical Magic 2, o como se llama en español, Hechizo de Amor 2, la secuela que nadie pidió pero que todos en secreto querían. ¡Arrancamos! Corría el año 1998. El mundo vivía en los 90, todo era grunge, CDs y películas donde las brujas eran las protagonistas. Y en ese año, Warner Bros. Lanzó Practical Magic, una película protagonizada por dos de las actrices más grandes del planeta, Nicole Kidman y Sandra Bullock. Suena como un hit garantizado, ¿verdad? Dos estrellas de primer nivel, magia, romance, brujas, drama. ¿Cómo podía fallar? Pues falló. Bastante. La película recaudó apenas $68 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de 75 millones. Eso significa que Warner perdió dinero. Dinero de verdad. Y como si fuera poco, la crítica tampoco fue amable. Muchos reseñistas de la época la destrozaron, diciendo que era una mezcla rara e incómoda de géneros que no terminaba de funcionar. Un poco de comedia romántica por aquí, un poco de terror sobrenatural por allá, drama doméstico, comedia de brujas. Básicamente era como mezclar todos tus ingredientes favoritos de la cocina y esperar que el resultado sea un platillo gourmet. A veces funciona, a veces no. En este caso, en 1998, no funcionó. Pero aquí viene lo interesante, o morboso. Lo que no funciona en el estreno a veces encuentra su lugar en el tiempo. Con los años, Hechizo de Amor desarrolló algo que muy pocas películas logran, un estatus de culto real. La gente empezó a redescubrirla en cable, en videocassette, luego en DVD, luego en streaming. Y de repente, lo que parecía un fracaso se convirtió en una película querida, especialmente entre fans de las brujas, lo sobrenatural y la cultura geek femenina de los 90. Y ahora, 28 años después, Warner Bros. Dijo, ¿saben qué? Regresemos. Ya tenemos el primer tráiler oficial. Y sí, es tan mágico y caótico como esperarías. Nicole Kidman y Sandra Bullock regresan como Gillian y Sally Owens, las hermanas brujas más famosas del cine de los 90. Y en esta secuela las cosas no están bien. Para nada. ¿Recuerdan que al final de la primera película derrotaron al espíritu del novio abusivo de Gillian, ese tal Jimmy? Bueno, eso fue solo el aperitivo, amigos. En Hechizo de Amor 2, las hermanas tendrán que enfrentarse a algo mucho más grande, una oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas. Y el tráiler no se guarda nada. Hay una línea que dice Sandra Bullock que básicamente resume la situación. Todos los que amamos mueren. Sí, así de sencillo y así de brutal. Y para que no fuera tan deprimente, Nicole Kidman responde algo que para mí es la línea del año. No es lo ideal para la biografía de Tinder. Señoras y señores, la maldición familiar no solo destruye relaciones, también destruye tus chances en las apps de citas. Brutal. La película está basada en la novela El libro de la magia de Alice Hoffman, que es la continuación literaria del libro original. O sea, hay material de sobra para contar una historia nueva y ambiciosa. Y a cargo del guión están Akiva Goldsman, que tiene un Oscar por A Beautiful Mind, y Georgia Pritchett, conocida por su trabajo en series como VIP y Succession. Eso es un equipo de guionistas nada despreciable. Ok, hablemos del reparto, porque aquí hay noticias buenas, noticias malas y una historia que francamente me parece triste. Las buenas primeras, Nicole Kidman y Sandra Bullock están de vuelta. Eso era lo esencial. Sin ellas no hay película. Stockard Channing y Diane Wiest también regresan como las tías de las hermanas Owens. Si vieron la primera película, saben que esas dos señoras son básicamente el alma cómica del asunto. Dos brujas mayores, sabias, divertidas y completamente sin filtro. ¿Y los nuevos?
El reparto se refuerza con nombres muy interesantes. Lee Pace, a quien muchos conocen como Ronan, el acusador de Guardianes de la Galaxia, o como el elfo de los bosques en El Hobbit; Maisie Williams, nuestra querida Arya Stark de Game of Thrones; Joey King, que tuvo un enorme momento de popularidad con la saga de los Kiss and Booth en Netflix; y Xolo Marinuela, el actor mexicano-americano que dio vida a Miguel en Cobra Kai. Ahora las noticias menos buenas. Evan Rachel Wood, que en la primera película interpretó a la hija del personaje de Sandra Bullock, ella misma reveló en Instagram que no fue invitada a regresar, y lo hizo de una manera muy elegante y honesta. Dijo que ofreció sus servicios, aunque fuera para una sola escena o una sola frase, y que le dijeron que iban a buscar a otra actriz. Reconoció que le habría encantado volver, pero que no estaba en sus manos. Eso es una situación incómoda para todos, y hay que decirlo. Pero hay otro actor que tampoco regresa, y este sí me genera más preguntas. Hablo de Aidan Quinn. Para los que no recuerdan, Aidan Quinn interpretaba a Gary, un detective que llegó a investigar la desaparición del exnovio de Gillian y terminó enamorándose de Sally. Era un personaje clave en el arco emocional de la primera película. De hecho, la escena donde regresa para estar con Sally a pesar de la maldición es uno de los momentos más emotivos del film. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está en la secuela? En una entrevista reciente, le preguntaron directamente a Quinn si participaría en Hechizo de Amor 2, y su respuesta fue tan sencilla como contundente: no me lo pidieron. Bueno, caso cerrado. Ahora bien, eso genera una pregunta muy obvia. ¿Qué le pasó a Gary en la historia? Porque si Sally sigue soltera y la maldición sigue activa, 2 más 2 es 4, amigos. El tráiler parece sugerirlo. Si todos los hombres que se enamoran de las Owens terminan muriendo, Gary probablemente murió fuera de escena, de forma repentina, quizás trágica, y eso encajaría perfectamente con el tono de la secuela, que desde el primer tráiler ya nos avisa que las cosas están muy oscuras para esta familia. Claro, también podría ser que simplemente rompieron, pero honestamente, con esta maldición activa, yo no apostaría por esa opción. Descansa en paz, Gary. Sorry, fuiste un buen detective y un enamorado que no duró mucho. Hechizo de Amor 2 llega a cines el 11 de septiembre de 2026. Piénsenlo así. En los últimos años hemos visto regresar sagas y franquicias que nadie esperaba, y muchas de ellas han funcionado precisamente porque el público original, que creció viendo esas películas, ahora tiene poder adquisitivo, plataformas de streaming disponibles y muchísima nostalgia acumulada. Hechizo de Amor tiene exactamente el perfil correcto para capitalizar ese momento. Una película de culto, 2 estrellas icónicas y una historia de brujas que sigue siendo relevante en la cultura pop de hoy. ¿Están excitados? ¿Nostálgicos? ¿Tienen miedo de que la arruinen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este, y si quieren apoyar al canal pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.